Hola a todos. Es un placer tenerlos de vuelta en mi canal, donde exploramos las lecciones intemporales de Napoleón Hill sobre el éxito. Hoy, nos sumergimos en el revelador capítulo 8 de La ley del éxito. Prepárense para desbloquear. Octava lección: el autocontrol. Puedes hacerlo si crees que puedes. En la lección preliminar aprendiste el valor del entusiasmo. Además, aprendiste a generarlo y a emitir su influencia a los demás mediante el principio de la sugestión. Ahora has alcanzado el estudio del autocontrol, a través del cual podrás dirigir tu entusiasmo a objetivos constructivos. Sin autocontrol, el entusiasmo es como un rayo descontrolado en una tormenta eléctrica. Puede caer en cualquier lugar y destruir vidas y propiedades. El entusiasmo es una importante forma que te impulsa a la acción, mientras que el autocontrol es la rueda de equilibrio que dirige tu acción a fin de que ésta sea constructiva, no destructiva. Para ser una persona bien equilibrada, el entusiasmo y el autocontrol deben estar equilibrados en ti. Una encuesta que acabo de terminar, realizada a 160.000 reclusos adultos de las cárceles de los Estados Unidos, revela el asombroso hecho de que el 92% de esos desafortunados hombres y mujeres se halla en prisión por necesitar autocontrol preciso para dirigir sus energías constructivamente. Vuelve a leer el párrafo anterior una vez más. Es auténtico y sorprendente. Es una realidad que la mayoría de las desgracias del hombre son provocadas por una falta de autocontrol. Las Sagradas Escrituras están repletas de recomendaciones que invitan al autocontrol. Incluso nos instan a amar a nuestros enemigos y a perdonar a quienes nos hacen daño. La ley de la no resistencia aparece a lo largo de toda la Biblia, como un cordón de oro. Nadie que no esté dispuesto a realizar sacrificios personales alcanzará un gran éxito. Estudia el historial de las personas a las que el mundo llama grandes y observa que todas ellas tienen la cualidad del autocontrol. Estudia, por ejemplo, las características de nuestro propio e inmortal Lincoln. En medio de sus horas más complicadas, ejercitó la paciencia, la serenidad y el autocontrol. Esas son algunas de las cualidades que lo convirtieron en el gran hombre que fue. Halló deslealtad en algunos miembros de su gabinete, pero, puesto que dicha deslealtad iba dirigida contra él personalmente, y dado que las personas en quienes la observó tenían cualidades que las hacían valiosas para su país, Lincoln ejercitó el autocontrol y no hizo caso de esas cualidades reprochables. ¿A cuántas personas conoces que tengan un autocontrol equiparable al de Lincoln? En un lenguaje más potente que pulido, Billy Sunday exclamó: «Hay algo villano como el infierno en el hombre que siempre está intentando avergonzar a alguna otra persona». Me pregunto si el diablo no habrá gritado «Amén, hermano», cuando Billy hizo esta afirmación. Pero el autocontrol es un significativo factor en este curso sobre las leyes del éxito, no tanto porque la falta de él cree dificultades a quienes se convierten en sus víctimas, sino porque quienes no lo ejercitan sobrellevan la pérdida de un gran poder necesario para su lucha por la ejecución de su claro objetivo principal. Si dejas de ejercer el autocontrol, no solo es posible que acabes haciendo daño a los demás, sino que, sin duda, te harás daño a ti mismo. Durante la primera parte de mi carrera pública, revelé los estragos que estaba haciendo la falta de autocontrol en mi vida, y este descubrimiento se originó a través de un incidente de lo más insignificante. Creo que no está fuera de lugar que me derive aquí para afirmar que la mayoría de las grandes verdades de la vida se hallan en los hechos corrientes, comunes, de la vida cotidiana. Este descubrimiento me dio una de las lecciones más importantes que he aprendido jamás. Se originó de la siguiente manera: un día, en el edificio donde tenía mi oficina, el conserje y yo tuvimos un malentendido. Esto nos produjo una hostilidad mutua de lo más violenta. Para mostrarme su ofensa, este conserje apagaba las luces del edificio cuando sabía que me encontraba trabajando en mi despacho. Esto ocurrió en varias ocasiones, hasta que finalmente decidí restituirle el golpe. Mi oportunidad llegó un domingo, cuando acudí a mi despacho a arreglar un discurso que debía dar la noche siguiente. Apenas acababa de sentarme en mi escritorio, cuando las luces se apagaron. Me puse de pie de un salto y corrí hasta el sótano del edificio, donde sabía que estaba el conserje. Cuando llegué, lo hallé muy ocupado añadiendo carbón a la caldera con una pala y silbando como si no hubiera pasado nada raro. Sin hacer ceremonias, me lancé al ataque y, durante varios minutos, le dediqué una serie de calificativos que quemaban más que el fuego que él estaba avivando. Finalmente, me quedé sin palabras y tuve que detenerme. Él se reunió, me miró por encima del hombro y, con un tono de voz suave y calmado, y con una sonrisa de oreja a oreja, dijo:
Vaya, está usted un poco inquieto esta mañana, ¿verdad? Ese comentario se me clavó como un puñal. Imagina cuáles eran mis sentimientos mientras subsistía ahí, de pie frente a un hombre inculto que no sabía ni leer ni escribir, pero que, a pesar de esta desventaja, me había vencido en un duelo que había tenido lugar en un terreno que yo había elegido y con el arma que yo había elegido. Mi conciencia me señaló con un dedo acusador. No solo sabía que había sido rendido, sino algo todavía peor, que yo era el agresor y que había actuado mal, lo cual no hizo más que acrecentar mi humillación. Mi conciencia no solo me señaló con un dedo acusador, sino que además puso unos pensamientos bastante embarazosos en mi mente. Se burlaba de mí y me acongojaba. Ahí estaba yo, un engreído estudiante de psicología avanzada, un exponente de la filosofía de la regla de oro, que conocía regularmente bien las obras de Shakespeare, Sócrates, Platón, Emerson y la Biblia, mientras que ante mí tenía un hombre que no estaba al tanto nada de filosofía, pero que, a pesar de su falta de conocimientos, me había vencido en una batalla verbal. Me di media vuelta y volví a mi oficina tan rápido como pude. No había nada más que pudiera hacer. Al comenzar a pensar otra vez en el asunto, vi mi error, pero, fiel a la naturaleza humana, me negué a hacer lo que sabía que estaba en mi mano para remediarlo. Sabía que debía disculparme ante ese hombre para poder tener paz en lo más profundo de mi ser y congeniarme con él. Finalmente, me decidí a volver al sótano y someterme a la degradación que sabía que tendría que soportar. La decisión no fue fácil y no la tomé con excesiva rapidez. Comencé a bajar, pero a un paso mucho más lento que en la primera ocasión. Estaba tratando de pensar de qué manera podía hacer la segunda aproximación para sufrir la menor humillación posible. Cuando llegué al sótano, le dije al conserje que se aproximara a la puerta. En un tono de voz sereno y benigno, preguntó, ¿qué quiere esta vez? Le informé que había venido a excusarme por el mal que había hecho, si él me lo permitía. La sonrisa se amplió una vez más a lo ancho de todo su rostro, al tiempo que contestaba, por el amor de Dios, no tiene que disculparse. Nadie lo escuchó, excepto estas cuatro paredes y yo. No se lo voy a contar a nadie y sé que usted tampoco lo hará, así que olvídese del tema. Y ese comentario me dolió más que el primero, porque no solo había formulado su disposición a perdonarme, sino que además había dejado claro que estaba dispuesto a ayudarme a esconder el incidente para que no se supiera y no me perjudicara. No obstante, me aproximé a él y le di la mano. Lo hice no solo con mi mano, sino con todo mi corazón, y mientras caminaba hacia mi oficina me sentí bien por haber reunido el valor suficiente para corregir mi error. Pero ese no es el final de la historia, recién comenzó. Después de aquel incidente, decidí que jamás volvería a ponerme en una posición en la que otro hombre, ya fuera un conserje inculto o un hombre de letras, me pudiera humillar porque yo hubiera perdido mi autocontrol. Después de haber tomado tal decisión, comenzó a originarse un cambio destacable en mí. Mi pluma empezó a adquirir más poder. Mis palabras habladas comenzaron a tener más peso. Empecé a hacer más amigos y menos enemigos entre mis conocidos. Aquel incidente marcó uno de los puntos concluyentes más importantes de mi vida. Me enseñó que ningún hombre puede controlar a los demás a menos que se controle a sí mismo. Me dio una idea clara de la filosofía que está detrás de las siguientes palabras. Si los dioses quieren destruir a alguien, primero lo sacan de sus casillas. También me dio una idea clara de la ley de la no resistencia y me ayudó a descifrar muchos pasajes de las Sagradas Escrituras con relación a esta ley, como nunca antes lo había hecho. La persona que sabe lo que desea en la vida ya ha recorrido un largo camino en dirección a su realización. Este incidente puso en mis manos la llave de acceso a un depósito de conocimientos que me ilumina y me ayuda en todo lo que hago. Y más adelante en la vida, cuando mis enemigos trataron de destruirme, me suministró una poderosa arma de defensa que nunca me ha fallado. La falta de autocontrol es el punto débil más perjudicial del vendedor medio. Si el potencial cliente le dice al vendedor algo que él no quiere oír y éste no tiene la cualidad del autocontrol, devolverá el golpe con un comentario que será fatal para la venta. En uno de los grandes almacenes de Chicago fui testigo de un suceso que ilustra la importancia del autocontrol. Delante del mostrador de quejas había una larga cola de mujeres exponiendo sus problemas y los fallos de la muchacha que las atendía. Algunas de ellas estaban enojadas y eran poco razonables, y otras hacían unos comentarios sumamente desagradables. La muchacha del mostrador recibía a las disgustadas mujeres sin la menor muestra de resentimiento ante sus comentarios.
Con una sonrisa en el rostro, les indicaba a qué departamento debían dirigirse con una gracia y una entereza tan encantadoras que quedé maravillado ante su autocontrol. De pie, detrás de ella, otra jovencita hacía acotaciones en unas hojas de papel y se las pasaba mientras las mujeres de la cola se aliviaban contando sus problemas. Estas hojas contenían lo fundamental de lo que éstas decían, sin los tintes mordaces y sin el enfado. La muchacha sonriente del mostrador que escuchaba todos los lamentos era totalmente sorda. Su asistenta le proporcionaba todos los datos precisos a través de esas hojas de papel. Este plan me impresionó tanto que busqué al director de la tienda y lo consulté. Él me informó que había elegido a una mujer sorda para uno de los puestos más difíciles e importantes de la tienda porque no había podido hallar a ninguna otra persona con el autocontrol suficiente para ocuparlo. Mientras observaba esa cola de mujeres irritadas, me fijé en el resultado placentero que ejercía sobre ellas la sonrisa de la joven del mostrador. Llegaban refunfuñando como lobos y se marchaban mansas y tranquilas como ovejas. De hecho, algunas de ellas tenían una expresión ovejuna en sus rostros al irse, porque el autocontrol de la muchacha hacía que terminaran sintiendo vergüenza de sí mismas. Desde que observé aquella escena, cada vez que noto que comienzo a irritarme por comentarios que no me gustan, me acuerdo de la serenidad y el autocontrol de aquella joven del mostrador, y muchas veces he pensado que todo el mundo debería tener a mano tapones de oídos mentales para ponerse de vez en cuando. Personalmente, he desplegado el hábito de cerrar los oídos ante gran parte del chachareo ocioso que me solía molestar. La vida es demasiado corta y hay demasiado trabajo constructivo que hacer como para tener motivaciones para devolver el golpe a todas las personas que dicen algo que no queremos oír. En la práctica de la abogacía, he observado un truco muy inteligente que usan los abogados en los juicios cuando quieren obtener una declaración de un testigo combativo que responde a las preguntas con el proverbial «no me acuerdo» o «no lo sé». Cuando todo lo demás falla, se las arreglan para hacer enojar al testigo. En ese estado de ánimo, le hacen perder el autocontrol y desarrollar declaraciones que con la cabeza fría no habría hecho. La mayoría de nosotros pasa por la vida con un ojo examinador en busca de problemas. Normalmente halamos aquilo que buscamos. En mis viajes, he estudiado a los hombres a los que he escuchado en conversaciones de tren y he observado que habitualmente 9 de cada 10 tienen tan poco autocontrol que se invitan a sí mismos a reñir sobre prácticamente cualquier tema que surja. Pero pocos se complacen con sentarse en un compartimento para fumadores y escuchar una conversación sin interponerse y airean sus puntos de vista. En una ocasión viajaba de Albany a Nueva York y durante el trayecto, el club del vagón de fumadores comenzó una conversación sobre Richard Croker, que por aquel entonces era jefe del Tammany Hall. La discusión fue escalando de tono y se tomó agria. Todo el mundo se enojó, excepto un anciano caballero que estaba agitando la discusión e interesándose vivamente en ella. Él se mantenía tranquilo y parecía disfrutar de todas las cosas maliciosas que los demás decían sobre el tigre de Tammany Hall. Por supuesto, sospeché que sería un enemigo del jefe de Tammany, pero no lo era el mismísimo Richard Croker. Este era uno de los inteligentes trucos que usaba para averiguar lo que la gente pensaba de él y enterarse de los planes de sus enemigos. Richard Croker podía ser muchas cosas, pero sin duda era un hombre con autocontrol. Quizá esa fuera una de las razones por las que siguió siendo el jefe irrefutable de Tammany Hall durante tanto tiempo. Las personas que se controlan a sí mismas suelen ser jefes, cualquiera sea su trabajo. Vuelve a leer la última frase del párrafo anterior, pues contiene una sutil sugerencia que podría ser de provecho para ti. Se trata de un incidente insignificante, pero es justamente en ese tipo de incidentes donde están ocultas las grandes verdades de la vida, ocultas porque el contexto es normal y corriente. No hace mucho tiempo, acompañé a mi mujer a buscar saldos. Nos llamó la atención una multitud de mujeres dándose golpes unas a otras para abrirse paso delante de un mostrador de enaguas en el que se ofrecían algunas gangas. Una señora que parecía tener unos 45 años se abrió paso a gatas entre el gentío y apareció delante de una clienta que había absorbido la atención de la vendedora. En un tono de voz alto y chillón, reclamó ser atendida. La vendedora era una persona diplomática que entendía la naturaleza humana y que, además, tenía autocontrol, pues sonrió suavemente a la intrusa y le dijo: «Sí, señorita, estaré con usted en un momento», y la intrusa se apaciguó. No sé si fue el «sí, señorita» o el tono dulce de su respuesta lo que cambió su actitud, pero fue alguna de las dos cosas, o puede que ambas. Lo que sí sé es que la vendedora fue galardonada por su autocontrol con la venta de 3 enaguas,
y la feliz señorita se marchó sintiéndose mucho más joven gracias a ese comentario. Ningún hombre puede conseguir la fama y la fortuna sin llevar consigo a otras personas. Es, simplemente, imposible. El pavó rustido es un plato muy popular, pero comer demasiado de él le costó a un amigo mío, que se dedica al negocio de la impresión, un pago de $50.000. Sucedió el día después de Acción de Gracias, cuando llamé a su oficina con el objetivo de presentarle a un escritor ruso muy importante que había venido a Estados Unidos para publicar un libro. El ruso chapurreaba el inglés y, en consecuencia, le costaba hacerse entender. Durante la entrevista, le hizo una pregunta a mi amigo que éste entendió erradamente como una reflexión sobre su capacidad como impresor. En un momento de descuido, le contestó con este comentario: «El problema con ustedes, los bolcheviques, es que miran al resto del mundo con desconfianza meramente por su cortedad de vista». Mi amigo bolchevique me empujó ligeramente en el hombro y me murmuró: «Este caballero parece enfermo. Lo llamaremos otro día, cuando se sienta mejor». Pero nunca más lo volvió a llamar. Hizo su pedido a otro impresor, y más tarde me enteré de que las ganancias fueron de más de $10.000. Encuentro que $10.000 es un precio muy alto a pagar por un plato de pavó, pero eso fue lo que le costó a mi amigo impresor, ya que me pidió disculpas por su gestión alegando que el pavó le había producido una indigestión y por ello había perdido el autocontrol. Una de las más grandes empresas de cadenas de tiendas en el mundo ha acogido un método único y efectivo para concertar vendedores que hayan desarrollado esa cualidad esencial del autocontrol que todo vendedor de éxito debe poseer. Esta empresa tiene entre su personal a una mujer muy inteligente que visita las tiendas y otros lugares donde los vendedores están empleados y elige a aquellos que considera que tienen tacto y autocontrol, pero, para estar segura de su buen juicio, se acerca a ellos y les pide que le expongan sus productos. Les hace todo tipo de preguntas delineadas para poner a prueba su paciencia. Si pasan la prueba, les ofrece un puesto mejor; si no es así, simplemente se les da la oportunidad de seguir su camino sin saberlo. Sin duda, todas las personas que se niegan a instruir el autocontrol u olvidan hacerlo, están perdiendo una oportunidad tras otra sin dar cuenta de ello. Un día, me hallaba delante del mostrador de guantes en una gran tienda, hablando con un joven que trabajaba allí. Él me estaba diciendo que llevaba 4 años en esa tienda, pero que, debido a la cortedad de vista de los directivos, sus servicios no habían sido valorados y ahora estaba averiguando otro empleo. En medio de esta conversación, un cliente se acercó a él y le pidió que le mostrara unos sombreros. El joven no prestó ninguna atención a esta petitoria hasta que hubo acabado de contarme sus problemas, a pesar de que era indudable que el cliente se estaba impacientando. Finalmente, se volvió hacia el hombre y le dijo: «Esta no es la sección de sombreros». Cuando el cliente preguntó dónde podría hallar esa sección, el joven replicó: «Pregúntele al jefe de sección, que está allí. Él le indicará». Durante 4 años, este joven había estado sentado sobre una atractiva oportunidad, pero no lo sabía. Podría haberse hecho amigo de cada persona a la que había atendido y esos amigos podrían haberlo convertido en el hombre más apreciable de la tienda, porque habrían vuelto para comprarle a él. Las respuestas rápidas a los clientes curiosos no hace que vuelvan. En una tarde lluviosa, una anciana ingresó en unos grandes almacenes en Pittsburgh y se paseó por ellos sin rumbo fijo, como suele hacerlo la gente que no tiene propósito de comprar. La mayoría de vendedores le echaba una mirada y luego se entretenía arreglando los artículos de las estanterías para impedir que la mujer los molestara. Uno de los vendedores jóvenes la vio y preguntó educadamente en qué la podía ayudar. Ella le dijo que solo estaba esperando a que dejara de llover, que no tenía propósito de comprar nada. El joven le dijo que era bienvenida y, entablando una conversación con ella, le hizo sentir que lo había dicho en serio. Cuando ella estuvo dispuesta a irse, él la acompañó hasta la calle y le abrió el paraguas. La mujer le pidió su tarjeta y siguió su camino. El joven ya había olvidado este suceso cuando, un día, el director de la empresa lo llamó a su despacho y le mostró una carta de una señora que quería que el vendedor viajase a Escocia a fin de tomar un pedido para amoblar su mansión. Aquella dama era la esposa de Andrew Carnegie y era la misma mujer a la que el joven había acompañado tan cortésmente hasta la calle varios meses atrás. En la carta, la señora Carnegie especificaba que quería que ese joven en concreto fuese enviado para tomar su pedido. El pedido en cuestión ascendió a una considerable suma y el incidente le dio a ese joven una oportunidad para prosperar que quizá nunca hubiese tenido, de no ser por su cortesía con una anciana que no parecía ser una venta rápida.
De la misma manera que las grandes leyes fundamentales de la vida están latentes en las experiencias diarias más corrientes, también las verdaderas oportunidades suelen estar escondidas en situaciones que, aparentemente, no tienen ninguna importancia. Pregúntales a las próximas 10 personas con las que entres en contacto por qué no han conseguido más en sus ámbitos profesionales y al menos 9 de ellas te dirán que las oportunidades no se han atravesado en su camino. Ve más allá y analiza a esas 9 personas a fondo, observando sus actos durante un día entero, y lo más posible es que descubras que, a cada hora que pasa, todas ellas le dan la espalda a las mejores oportunidades. Un día fui a visitar a un amigo que estaba asociado a una escuela de comercio en calidad de representante. Cuando le pregunté cómo le iba, replicó: «Fatal. Veo a una gran cantidad de gente, pero no estoy haciendo las ventas suficientes para vivir bien. De hecho, mi cuenta con la escuela tiene un saldo atrasado y estoy pensando en cambiar de empleo, ya que aquí no hay oportunidades». Daba la casualidad de que yo estaba de vacaciones y tenía 10 días que podía usar como quisiera, de modo que desafié su comentario de que no había oportunidades diciéndole que yo era capaz de ganar $250 en su puesto en una semana y demostrarle que debía hacer él para ganar esa misma cantidad en todas las semanas subsiguientes. Me miró extrañado y me pidió que no bromeara sobre un asunto como ese. Cuando finalmente lo persuadí de que hablaba en serio, se aventuró a preguntar cómo realizaría ese milagro. Entonces le pregunté si alguna vez había oído hablar del esfuerzo organizado, a lo que respondió: «¿Qué quieres decir con esfuerzo organizado?». Le dije que me refería a dirigir sus esfuerzos de tal manera que lograra matricular un número de entre 5 y 10 estudiantes con el mismo esfuerzo que había estado haciendo por conseguir una sola inscripción o ninguna. Dijo que estaba dispuesto a que se lo enseñara, de modo que le mostré que hiciera los arreglos necesarios para que yo pudiera hablar ante los empleados de uno de los grandes almacenes de la zona. Él consiguió la cita y yo pude dar mi charla. En ella diseñé un plan a través del cual los empleados no solo podrían mejorar sus habilidades para ganar más dinero en sus puestos actuales, sino que, además, les brindé la oportunidad de arreglarse para mayores responsabilidades y mejores puestos. Después de la charla, que ciertamente estaba diseñada con ese objetivo, mi amigo consiguió matricular a 8 empleados en los cursos nocturnos de la escuela de comercio que él representaba. La noche siguiente me apuntó para dar una charla parecida ante los empleados de una lavandería. Cuando la hube terminado, mi amigo logró matricular a 3 estudiantes más, 2 de los cuales eran mujeres jóvenes que trabajaban manipulando máquinas de lavar y ejecutando un trabajo de lo más duro. 2 días más tarde, mi amigo me inscribió para dar una charla ante los empleados de un banco local. Cuando la hube acabado, él matriculó a 4 alumnos más, así alcanzó un total de 15 estudiantes, y el tiempo total invertido en ello no fueron más de 6 horas, incluyendo el esgrimido para dar las charlas y matricular a los alumnos. La comisión que recibió mi amigo por estas transacciones fue de algo más de $400. Estos centros de trabajo estaban a menos de 15 minutos a pie desde su lugar de trabajo, pero él nunca había pensado en buscar clientes allí. Tampoco se le había ocurrido aliarse con un orador que pudiera ayudarlo en la venta a grupos. Hoy por hoy este hombre es dueño de una espléndida escuela de comercio. Según me han informado, el año pasado sus ingresos netos fue de más de $10,000. No temas a nadie, no odies a nadie, no le desees una desdicha a nadie, y muy probablemente tendrás una gran cantidad de amigos. ¿No se cruza ninguna oportunidad en tu camino? Es posible que sí lo haga, pero que tú no la veas. Quizá en un futuro seas capaz de verla, ya que con la ayuda de este curso sobre las leyes del éxito te estás disponiendo para poder reconocer una oportunidad cuando se presente. La sexta lección trataba sobre el tema de la imaginación, que es el factor principal que se interpuso en la anécdota que acabo de relatar. Los principales factores que intervinieron fueron la imaginación, además de un plan definido, la seguridad en uno mismo y la acción. Ahora ya sabes cómo usarlos, y antes de que hayas acabado de leer esta lección habrás entendido cómo dirigirlos mediante el autocontrol. Ahora vamos a examinar el alcance del significado del término autocontrol tal como se utiliza en relación con este curso, relatando la conducta general de una persona que lo posee. Alguien que tiene un autocontrol muy desarrollado no cae en el odio, la envidia, los celos, el miedo, la venganza, ni en ninguna otra emoción destructora que se parezca. Una persona con un autocontrol muy desarrollado no entra en el éxtasis ni se arrebata de una forma incontrolada por nada ni por nadie. La codicia, el egoísmo y la autocomplacencia, más allá del punto de un correcto autoanálisis y una valoración real de los propios méritos,
muestran una falta de autocontrol en una de sus formas más peligrosas. La seguridad en uno mismo es uno de los factores fundamentales más importantes para el éxito, pero cuando esta facultad se desarrolla más allá de lo razonable, se torna en algo muy peligroso. La abnegación es una cualidad plausible, pero llevada al extremo también se convierte en una de las formas más peligrosas de falta de autocontrol. Te debes a ti mismo no dejar que tus emociones pongan tu felicidad en manos de otra persona. El amor es esencial para la felicidad, pero la persona que ama tan vivamente que su felicidad queda enteramente en manos de otra es como aquel corderito que entró sigilosamente en la madriguera del bueno y amable lobito y le pidió que le permitiera acostarse, o como el canario que pedía jugar con los bigotes del gato. Una persona con un autocontrol bien desarrollado no se dejará influir por el cínico, ni por el pesimista, y tampoco dejará que otros piensen por ella. Estimulará su imaginación y su entusiasmo hasta que éstos hayan producido una acción, pero luego controlará esa acción y no se dejará controlar por ella. Jamás, bajo ninguna circunstancia, calumniará a otra. Ni buscará venganza, por ningún motivo. No condenará a quienes no estén de acuerdo con ella. Antes bien, tratará de entender el motivo de su desacuerdo y saldrá beneficiada. Ahora llegamos a una forma de autocontrol que provoca más pesar que todas las otras formas concertadas, y es la costumbre de formarse opiniones antes de estudiar los hechos. No examinaremos este aspecto en detalle en esta lección, porque lo trataremos largamente en la 12ª lección, sobre el pensamiento correcto, pero no se puede abordar el tema del autocontrol sin hacer al menos referencia a ese mal tan habitual al que todos somos más o menos adictos. Nadie tiene derecho a formarse una opinión que no esté fundada en lo que considera que son los hechos o en una hipótesis razonable. Sin embargo, si te observas contenidamente, verás que te formas opiniones basándote en algo tan poco fundamental como tu deseo de que algo sea de una forma u otra. Otra forma grave de falta de autocontrol es el hábito de gastar. Me refiero, por supuesto, a la costumbre de gastar más allá de las propias necesidades. Este hábito se ha desarrollado tanto desde el final de la Guerra Mundial que se ha vuelto alarmante. Un renombrado economista ha pronosticado que, si no se enseña a los niños el hábito de ahorrar como parte de su educación en las escuelas y en los hogares, dentro de 3 generaciones Estados Unidos habrá dejado de ser el país más rico del mundo para convertirse en el más pobre. En los últimos 15 años, la novedad del automóvil se ha tornado tan popular que, literalmente, decenas de miles de personas están hipotecando su futuro para tener uno. Un destacado científico con un agudo sentido del humor ha profetizado que, de persistir este hábito, no solo se reducirá el contenido de las cuentas de ahorros, sino que acabarán naciendo bebés cuyas piernas se habrán transformado en ruedas. Vivimos en una época de una velocidad de demencia y de muchos gastos, y el pensamiento principal en las mentes de la mayoría de nosotros es vivir de una forma más acelerada que nuestros semejantes. No hace mucho tiempo, el director general de una empresa que emplea a 600 hombres y mujeres se asustó por el elevado número de empleados que estaban en manos de prestamistas clandestinos y decidió poner fin a ese mal. Cuando terminó su investigación, descubrió que solo el 9% de sus empleados tenía cuentas de ahorros y que del 91% restante, que no tenía buenas perspectivas económicas, un 75% estaba empobrecido de una forma u otra, y algunos de ellos sin ninguna esperanza de mejorar económicamente. Para pensar con claridad, uno debe arreglárselas para tener periodos regulares de soledad en los que pueda centralizarse y dar rienda suelta a su imaginación sin distracción. Thomas A. Edison: somos criaturas de imitación. Nos cuesta resistirnos a la tentación de imitar lo que vemos hacer a los demás. Si nuestro vecino se compra un Buick, tenemos que imitarlo y, si no podemos juntar el dinero suficiente para la cuota de entrada, entonces debemos tener, como mínimo, un Ford. Entretanto, no nos preocupamos por el mañana. La anticuada frase de «hay que ahorrar para el día de mañana» ha quedado en el pasado. Vivimos al día. Compramos a granel pequeñas cantidades, y acabamos pagando una tercera parte más de lo que debería costar. Por supuesto que esta advertencia no se aplica a ti. Está dirigida solamente a aquellas personas transitoriamente atadas a las cadenas de la pobreza porque gastan más allá de sus posibilidades y que todavía no se han enterado de que hay unas leyes muy claras que deben ser respetadas por todo aquel que quiera alcanzar el éxito. El automóvil es una de las maravillas modernas del mundo, pero a menudo es más un lujo que una necesidad, y decenas de miles de personas que ahora están pasándose a la gasolina a un ritmo rápido van a dar algún que otro patinazo cuando lleguen los días de escasez. Hace falta tener un autocontrol considerable para usar el tranvía como medio de transporte cuando todo el mundo a nuestro alrededor está conduciendo automóviles,
pero es casi seguro que quienes instruyen el autocontrol verán el día en el que aquellos que ahora van en coche se desplazarán en tranvía o caminando. Fue esta propensión moderna a gastar todos los ingresos lo que impulsó a Henry Ford a proteger a sus empleados con ciertas restricciones cuando fundó su famoso escalafón del salario mínimo de $5 al día. Hace 20 años, si un niño quería un carro, elaboraba unas ruedas con cartón y tenía el placer de construírselo él mismo. Actualmente, si un niño quiere un carro, llora para que se lo compren, y lo consigue. Los padres, que ahora son víctimas del hábito de gastar, están avivando la falta de autocontrol en las nuevas generaciones. 3 generaciones atrás, prácticamente cualquier chico era capaz de zurcir sus propios zapatos con las herramientas de su familia. Actualmente los llevan al zapatero de la esquina y pagan $1.75 por unos tacones y media suela, y esta costumbre no se limita a los ricos ni a las clases acaudaladas. Repito, el hábito de gastar está convirtiendo a Estados Unidos en una nación de pobres. Doy por sentado que tú te estás esforzando por alcanzar el éxito, pues, si no fuera así, no estarías leyendo este curso. Déjame recordarte, entonces, que una pequeña cuenta de ahorros atraerá hacia ti unas oportunidades que de otra forma no tendrías. El tamaño de tu cuenta no es tan importante como el hecho de haber establecido en ti hábito de ahorrar, pues ello indica que eres alguien que ejercita una trascendental forma de autocontrol. La tendencia moderna de aquellos que trabajan para ganar un salario es gastarlo íntegramente. Si una persona que gana $3.000 al año y logra arreglárselas bastante bien con esa cantidad, recibe un aumento de $1.000 anuales, ¿continúa viviendo con los 3.000 y pone el resto de sus ingresos en una cuenta de ahorros? No, a menos que sea una de esas pocas que ha desarrollado el hábito de ahorrar. ¿Qué hace, entonces, con esos $1.000 adicionales? Cambia su viejo automóvil por uno más caro, y al final del año es más pobre ganando $4.000 de lo que era el año anterior, cuando sus ingresos eran de $3.000. Lo que estoy narrando aquí es un modelo norteamericano del siglo XX, y serás afortunado si, tras un cuidadoso análisis, revelas que no formas parte de él. En algún punto entre el avaro que guarda en un calcetín viejo cada moneda que llega a sus manos y el hombre que gasta todo lo que es capaz de ganar o de pedir prestado, hay un feliz término medio. Y si quieres disfrutar de una vida con una precaución razonable de tener una libertad y un contento normales, entonces debes hallar ese punto medio y agregarlo a tu programa de autocontrol. La autodisciplina es el factor más esencial en el desarrollo del poder personal, porque te accede a controlar tu apetito y tu tendencia a gastar más de lo que ganas y tu costumbre de devolver el golpe a quienes te insultan y otros hábitos destructivos que hacen que malgastes tus energías en un esfuerzo improductivo y que adquiere tantas formas que sería imposible contarlas en esta lección. Muy al principio de mi carrera pública, me quedé estupefacto al ver cuánta gente dedica la mayor parte de sus energías a echar abajo lo que otros han erigido. En algún extraño giro de la rueda del destino, uno de esos destructores se cruzó en mi camino, dispuesto a tratar de destruir mi reputación. Al principio me incliné a devolverle el golpe, pero una noche, cuando me hallaba sentado delante de mi máquina de escribir, me vino a la mente un pensamiento que cambió por completo mi actitud hacia aquel hombre. Descartando la hoja de papel que tenía en mi máquina de escribir, inserté otra en la cual formulé mi idea con estas palabras: cuentas con una enorme ventaja respecto a ese hombre que te está afectando. Tú tienes la capacidad de perdonarlo, mientras que él no tiene esa ventaja sobre ti. Al terminar de escribir estas líneas, concluí que había llegado el momento de elegir una forma que me sirviera de guía para la actitud que debía tomar ante quienes criticaban mi trabajo o trataban de destruir mi reputación. Llegué a esta decisión a través del siguiente razonamiento: tenía ante mí 2 posibles líneas de acción. Podía perder una gran parte de mi tiempo y energía devolviendo el golpe a quienes trataban de destruirme, o podía dedicar esa energía a avanzar en mi trabajo y dejar que mi obra fuese mi única respuesta a todos los que reprochaban mis esfuerzos o cuestionaban mis motivos. Me decidí por la segunda opción, por ser la mejor manera, y la llevé a cabo. Pregúntale a cualquier sabio qué es lo que más desea y, muy probablemente, te dirá: más sabiduría, por sus actos los conoceréis. Si tus actos son provechosos y estás en paz contigo mismo en lo más profundo de tu corazón, entonces no tendrás necesidad de contenerte a explicar tus motivaciones, pues éstas se explicarán por sí solas. El mundo pronto olvida a sus exterminadores. Solo construye monumentos y rinde honores a los constructores. Ten esto en mente y te resultará más fácil admitir la táctica de negarte a gastar tus energías devolviendo el golpe a aquellos que te insultan. Tarde o temprano,
Todas las personas que obtienen algo en este mundo llegan a un punto en el que se ven obligadas a resolver esta cuestión de la táctica para con sus enemigos. Si quieres demostrar que vale la pena adiestrar el suficiente autocontrol para evitar que tus energías vitales se disipen devolviendo el golpe, estudia los historiales de todas las personas que han llegado lejos en la vida y observa cuánto esmero pusieron en reprimir ese hábito destructivo. Es sabido que nunca nadie ha llegado lejos en la vida sin haberse topado con la oposición violenta de enemigos celosos y envidiosos. El expresidente Warren G. Harding, el expresidente Wilson, John H. Patterson de la National Cash Register Company y muchísimas otras personas que podría mencionar fueron víctimas de esta cruel directriz presente en cierto tipo de gente malvada a destruir reputaciones. Pero no perdieron el tiempo dando explicaciones, ni devolviendo el golpe a sus enemigos, sino que ejercitaron el autocontrol. Por otra parte, también sé que estos ataques a las personas que forman parte de la vida pública, por muy brutales, injustos e inciertos que sean, sirven a un buen objetivo. En mi propio caso, sé que, como consecuencia de una serie de amargos ataques que un periodista contemporáneo lanzó contra mí, descubrí algo que resultó ser muy ventajoso. Durante 4 o 5 años no presté atención a esos ataques hasta que llegaron a ser tan osados que decidí cambiar de táctica y devolver el golpe a mi contrincante. Me senté ante mi máquina y comencé a escribir. En toda mi experiencia como escritor, creo que nunca había juntado una colección de adjetivos mordaces tan grande como la que utilicé en aquella ocasión. Cuanto más escribía, más me enfadaba, hasta que hube escrito todo cuanto se me ocurría sobre el tema. Mientras terminaba la última frase, me invadió un extraño sentimiento. No era un sentimiento de rencor hacia el hombre que había tratado de perjudicarme, sino un sentimiento compuesto de piedad, comprensión y perdón. Me había psicoanalizado inconscientemente al dejar salir, sobre las teclas de mi máquina de escribir, las emociones constreñidas de odio y resentimiento que había estado acumulando involuntariamente en mi mente subconsciente durante un largo periodo de tiempo. Ahora, cuando descubro que me estoy poniendo rabioso, me siento delante de mi máquina y desalojo mi malestar escribiéndolo, y luego tiro el manuscrito a la basura o lo archivo como muestra para un álbum de recortes que podré examinar dentro de unos años, cuando los procesos graduales me hayan llevado todavía más alto en el ámbito de la comprensión. Las emociones reprimidas, especialmente el odio, se parecen a una bomba fabricada con poderosos explosivos, y a menos que sean manipuladas con un discernimiento de su naturaleza igual al que tendría un experto en manipulación de explosivos, presentan la misma peligrosidad. Una bomba puede dejar de ser peligrosa si se la hace estallar en un campo abierto, o si es desintegrada en un contenedor apropiado. Asimismo, un sentimiento de ira u odio puede tornarse pacífico si se le da expresión de una forma que armonice con el principio del psicoanálisis. Para que tú puedas alcanzar el éxito en el sentido más elevado y más amplio del término, primero debes tener un control tan absoluto de ti mismo que te convierta en una persona con mesura. Aunque otras personas puedan hacer que te desvíes de tus ambiciones en más de una ocasión, recuerda que, en la mayoría de los casos, el desánimo procede de tu interior. Eres el producto de, como mínimo, 1.000.000 de años de cambio evolutivo. Durante innumerables generaciones pasadas, la naturaleza ha estado templando y refinando los materiales que te forman. Paso a paso, ha ido retirando de las generaciones anteriores los instintos animales y las pasiones más bajas, hasta producir, en ti, al mejor espécimen de animal vivo. A través de este lento proceso evolutivo, se te ha concedido la razón, el aplomo y el equilibrio precisos para que puedas controlarte y hacer contigo mismo cualquier cosa que quieras. A ningún otro animal se le ha concedido jamás un autocontrol como el que tú tienes. Has sido dotado con la capacidad de utilizar la forma más valiosamente organizada de energía conocida por el hombre, el pensamiento. No es improbable que el pensamiento sea el punto de enlace más corto que hay entre las cosas materiales y físicas de este mundo. No solo tienes la capacidad de pensar, sino que posees también la capacidad de controlar tus pensamientos y dirigirlos para que te indiquen, lo cual es 1000 veces más importante. Ahora estamos llegando a la parte realmente importante de esta lección. Lee lenta y meditativamente. Me aproximo a este punto casi con miedo y tiritando, porque nos coloca frente a un tema que pocas personas están capacitadas para comentar con una inteligencia razonable. Te lo repito, tienes la capacidad de controlar tus pensamientos y lograr que te obedezcan. Tu cerebro podría compararse con una dinamo, en sentido de que forma o pone en movimiento a esa energía misteriosa llamada pensamiento. Los estímulos que ponen en actividad a tu cerebro son de dos tipos, uno es la autosugestión y el otro es la sugestión.
Puedes elegir el material con el que se origina tu pensamiento, eso es autosugestión. Puedes dejar que otros elijan el material con el que se produce tu pensamiento, eso es sugestión. Es un hecho humillante que la mayor parte de pensamiento sea derivado por las sugestiones externas de los demás, y es aún más humillante tener que aceptar que la mayoría de nosotros las admite sin examinar o cuestionar su validez. Leemos los diarios como si cada palabra estuviese basada en la realidad. Nos dejamos arrastrar por los chismes y chachareo ocioso de los demás, como si cada palabra fuese cierta. El pensamiento es la única cosa sobre la que tienes un control absoluto, pero, a menos que seas la singular excepción, que suele ser una entre 10.000, permites que otras personas entren en la sagrada mansión de tu mente y coloquen en ella, mediante la sugestión, sus problemas y sus desgracias, sus adversidades y sus falsedades, como si no tuvieras la capacidad de cerrar la puerta y dejarlos fuera. Tienes la capacidad de distinguir el material de que estarán hechos los pensamientos dominantes de tu mente, y con la misma seguridad con que estás leyendo estas líneas, esos pensamientos que someten tu mente te traerán el éxito o el fracaso, según sea su naturaleza. El hecho de que el pensamiento sea la única cosa sobre la que tienes un control absoluto tiene, en sí mismo, un profundo significado. Este hecho también contiene otra sugerencia sorprendente. Esto es, que el pensamiento es tu herramienta más importante, con la cual darás forma a tu destino en el mundo a tu gusto. El autocontrol es, únicamente, una cuestión de control del pensamiento. Lee la frase anterior en voz alta. Léela finamente y medita sobre ella antes de continuar con la lectura, porque es, sin duda, la frase más importante de todo este curso. Estás estudiando este curso, aparentemente, porque estás buscando seriamente una verdad y una comprensión suficientes para poder alcanzar una posición social elevada en la vida. Estás buscando la llave mágica que abrirá la puerta de la fuente de poder, sin embargo, la tienes en tus propias manos y podrás hacer uso de ella en cuanto aprendas a controlar tus pensamientos. Instala en tu propia mente, por el principio de la autosugestión, los pensamientos positivos y constructivos que estén en armonía con tu claro objetivo principal en la vida, y ésta los convertirá en una realidad física y te los restituirá como un producto acabado. Eso es control del pensamiento. Cuando eliges intencionadamente los pensamientos que dominarán tu mente y te niegas firmemente a admitir sugestiones externas, estás ejercitando el autocontrol en su forma más elevada y eficaz. El hombre es el único animal vivo que puede hacer esto. Nadie sabe cuántos años ha precisado la naturaleza para producir este animal, pero todo estudiante inteligente de psicología sabe que los pensamientos dominantes establecen cuáles serán sus actos y su naturaleza. El proceso a través de cual uno puede pensar correctamente es un tema que ha sido reservado para la 11ª lección de este curso. Lo que queremos dejar claro aquí, en esta lección, es que el pensamiento, tanto si es exacto como si es inexacto, es el poder más altamente organizado de tu mente, y que tú eres la suma total de tus pensamientos dominantes o más destacados. Si quieres ser un maestro vendedor, ya sea de artículos y productos o de servicios personales, debes ejercitar el suficiente autocontrol para dejar fuera todos los argumentos y sugestiones adversos. La mayoría de vendedores tienen tan poco autocontrol que oyen al posible comprador decir no, incluso antes de que lo haya pronunciado. No pocos vendedores escuchan esa palabra fatal antes de estar en presencia de su potencial comprador. Tienen tan poco autocontrol que en realidad se sugestionan pensando que el posible comprador dirá no cuando le soliciten que compren sus productos. Qué diferente es la persona que tiene autocontrol. No solo se sugestiona pensando que su posible comprador dirá que sí, sino que si esa respuesta apetecida no llega, continúa intentándolo hasta demoler la oposición y acaba forzando un sí. Si el potencial comprador dice no, ella no lo oye. Si dice no una segunda, una tercera y una cuarta vez, no lo oye, porque es una persona con autocontrol y no permite que las sugestiones alcancen su mente, excepto aquellas que desea que le influyan. El maestro vendedor, tanto si se dedica a vender mercancías, como si vende servicios personales, sermones o charlas en público, sabe cómo vigilar sus propios pensamientos. En lugar de ser una persona que acepta con mansa sumisión las sugestiones de los demás, es alguien que convence a otras personas para que admitan sus sugestiones. Al controlarse y colocar solo pensamientos positivos en su propia mente, se torna en una personalidad dominante, en un maestro vendedor. Esto también es autocontrol. Un maestro vendedor es alguien que toma la ofensiva, y nunca la defensiva, cuando brota una discusión. Por favor, vuelve a leer la frase anterior. Si eres un maestro vendedor,
Sabes que debes conservar a tu posible comprador a la defensiva, y también sabes que sería fatal para tu venta permitir que él te instale y te mantenga ahí. Puedes, y ciertamente lo harás en ocasiones, ser colocado en una posición en la que deberás aceptar estar en el lado defensivo de la conversación durante un rato, pero depende de ti ejercitar una tranquilidad y un autocontrol tan perfectos que te permitan cambiarte de sitio con el posible comprador sin que él lo note, volviendo a instalarlo a la defensiva. Esto requiere de suma habilidad y autocontrol. La mayoría de vendedores dejan de lado este punto tan importante al enojarse e intentar asustar al potencial comprador para colocarlo en una situación de obediencia, pero el maestro vendedor se mantiene tranquilo y sereno, y suele ser el ganador. A las personas les gusta usar su exceso de energía discutiendo. Wrigley, Jr., capitalizó esta característica humana facilitándoles una barrita de menta para masticar. La palabra vendedor hace referencia a todas las personas que intentan convencer a otras de algo mediante un argumento lógico o requiriendo al propio interés. Todos somos vendedores, o al menos deberíamos serlo, sin importar qué forma de servicio estamos prestando o qué tipo de mercancía estamos ofreciendo. La habilidad para negociar con los demás sin roces ni discusiones es una cualidad sobresaliente en todas las personas de éxito. Observa a la gente que tienes cerca y fíjate que muy pocas de ellas entienden este arte de negociar con tacto. Observa, también, cuánto éxito tienen aquellas que comprenden este arte, aunque tengan una menor educación que la gente con la que negocian, esto es algo que se puede sembrar. El arte de negociar con éxito se desarrolla a partir de un paciente y esmerado autocontrol. Observa con qué facilidad ejercita el autocontrol el vendedor eficiente cuando está ante un cliente impaciente. En su interior puede estar echando chispas, pero no verás ninguna evidencia de esto en su rostro o en sus gestos o palabras. Ha vencido el arte de negociar con tacto. A menudo, el mínimo gesto de desaprobación o una sola palabra que indique impaciencia echará a perder la venta y nadie lo sabe mejor que el vendedor exitoso. Solo se encarga de controlar sus sentimientos y, como recompensa, instituye su propia marca salarial y elige su propia posición. Observar a una persona que domina el arte de la negociación eficiente es, en sí mismo, una educación liberal. Observa al conferenciante que ha dominado este arte, fíjate en la estabilidad de sus pasos al subir al escenario, la seguridad en su voz cuando comienza a hablar, estudia la expresión de su rostro mientras arrastra al público con el dominio de sus argumentos. Ha aprendido a negociar sin roces. Observa al médico que domina este arte cuando entra en la habitación del enfermo y lo saluda con una sonrisa. Su conducta, el tono de su voz, la expresión de confianza en su rostro, todo esto indica que es alguien que ha dominado el arte de la negociación eficaz, y el paciente comienza a sentirse mejor en cuanto él entra en su habitación. Observa al capataz de la fábrica que ha dominado este arte y fíjate en cómo su presencia estimula a sus hombres a hacer un mayor esfuerzo y les inspira confianza y entusiasmo. Observa al abogado que ha dominado este arte, y observa cómo obtiene el respeto y la atención de la corte, el jurado y sus colegas. Hay algo en el tono de su voz, en la compostura de su cuerpo y en la expresión de su rostro que hace que su adversario salga perdiendo con la comparación. No solo sabe cómo presentar sus argumentos, sino que persuade a la corte y al jurado y, como recompensa, gana sus casos y exige unos honorarios elevados. Y todo ello se basa en el autocontrol. Y el autocontrol es el resultado del control del pensamiento. Ubica en tu mente, de forma deliberada, el tipo de pensamientos que deseas tener allí y mantén fuera de ella los pensamientos que otras personas le introducen a través de la sugestión y te convertirás en una persona con autocontrol. Si llegas a perder los nervios, y con ellos, tu caso, o tu discusión, o tu venta, indica que eres alguien que todavía no se ha familiarizado con los fundamentos en los que se basa el autocontrol, y el fundamento principal es el privilegio de elegir los pensamientos que someterán tu mente. Un alumno de una de mis clases me preguntó en una época cómo hacía uno para controlar sus pensamientos cuando se hallaba en un estado de intensa cólera, y yo repliqué: exactamente de la misma forma que cambiarías tu comportamiento y el tono de tu voz si estuvieras discutiendo intensamente con un miembro de tu familia y oyeras que llaman a la puerta indicándote que alguien estaba a punto de hacerte una visita. Te controlarías porque querrías hacerlo. Si alguna vez te has visto en una situación similar, en la que tuvieras que esconder tus verdaderos sentimientos y cambiar la expresión de tu rostro rápidamente, sabes que puede hacerse fácilmente, y también sabes que uno lo puede hacer porque desea hacerlo. Detrás de todo éxito, detrás de todo autocontrol, detrás de todo control del pensamiento está ese algo mágico llamado deseo.
No es erróneo decir que solo estás limitado de acuerdo con la profundidad de tus deseos. Cuando tus deseos sean lo suficientemente fuertes, parecerá que tienes una capacidad de éxito sobrehumano. Nadie ha descrito jamás este extraño fenómeno de la mente, y es posible que nadie llegue a realizarlo jamás, pero si dudas de su existencia, solo tienes que experimentar para convencerte de que existe. Si te encontrases en un edificio en llamas y todas las puertas y ventanas estuviesen cerradas, lo más probable es que desarrollarías la fuerza bastante para echar abajo una puerta corriente debido al intenso deseo de escapar. Si deseas dominar el arte de la negociación eficiente, como seguramente ocurrirá cuando comprendas su significado con vistas a la realización de tu claro objetivo principal, lo lograrás si tu deseo es lo bastante intenso. Napoleón deseaba ser emperador de Francia y consiguió gobernar. Lincoln quería liberar a los esclavos, y lo hizo. Al principio de la Primera Guerra Mundial, los franceses deseaban que ellos no pasaran, y no pasaron. Edison quería producir luz con la electricidad y la produjo, aunque le tomó muchos años conseguirlo. Roosevelt deseaba unir los océanos Atlántico y Pacífico a través del Canal de Panamá, y lo hizo. Demóstenes quería convertirse en un gran orador, y a pesar de la desventaja de un serio impedimento en el habla, convirtió su deseo en realidad. Helen Keller deseaba hablar, y a pesar de ser muda y sorda, llegó a hacerlo. John H. Patterson deseaba dominar en la producción de cajas registradoras, y lo hizo. Marshall Field deseaba ser el principal comerciante de su época, y lo fue. Shakespeare deseaba convertirse en un gran autor dramático, y a pesar de ser tan solo un actor itinerante y pobre, hizo realidad su deseo. Billy Greg Sunday quería dejar el béisbol y convertirse en un maestro predicador, y lo hizo. James J. Lee deseaba convertirse en un constructor de imperios, y a pesar de ser solo un pobre operador de telégrafo, convirtió su sueño en una realidad. No digas eso no se puede hacer, yo que eres diferente a estas personas y millares más, que han logrado un éxito destacable en todas las cosas valiosas que se propusieron. Si eres distinto, solo lo eres en este sentido. Ellas desearon el objeto de su proeza con mayor profundidad e intensidad. Planta en tu mente la semilla de un deseo que sea provechoso haciendo que el siguiente texto sea tu credo y la base de tu código ético. Deseo ser útil a mi semejante mientras camino por la vida. Para serlo, he adoptado este credo como una guía de conducta en mi relación con el prójimo. Adiestrarme para no criticar nunca, bajo ninguna ocurrencia, a ninguna persona, sin importar que esté en desacuerdo con ella o lo inferior que pueda ser su trabajo, siempre y cuando sepa que está intentando sinceramente hacer las cosas lo mejor posible. Respetar a mi país, a mi profesión y a mí mismo. Ser honesto y justo conmigo mismo. Ser un ciudadano leal a mi país. Hablar de él en términos ponderados y actuar siempre como un digno custodio de su buen nombre. Ser una persona cuyo nombre tenga peso donde quiera que vaya. Basar mis expectativas de recompensa en la sólida base de los servicios prestados. Estar dispuesto a pagar el precio del éxito con un esfuerzo honrado. Ver mi trabajo como una oportunidad que debo producir con alegría y al máximo, y no como una carga penosa que debo soportar de mala gana. Recordar que el éxito está en mi interior, en mi propia mente. Prever que habrá problemas y abrirme paso entre ellos. Evitar la pereza en todas sus formas y nunca, bajo ninguna circunstancial dejar para mañana ninguna tarea que pueda hacerse hoy. Por último, aferrar con fuerza las alegrías de la vida para poder ser cortés con las personas, fiel a mis amigos, leal a Dios y una fragancia en el camino por el que transito. Es una característica peculiar, aunque cierta, de la naturaleza humana que las personas más exitosas están mejor preparadas a trabajar más para ofrecer un servicio útil que a hacerlo únicamente por el dinero. Si la energía que la mayoría de la gente disipa por una falta de autocontrol se organizara y se utilizara provechosamente, le aportaría todo lo que necesita y todos los lujos deseados. Si el tiempo que muchas personas dedican a chismorrear sobre otras fuese controlado y dirigido constructivamente, bastaría para alcanzar el objeto de su claro objetivo principal, en caso de que lo tuvieran. Todas las personas de éxito sacan buena nota en la asignatura de autocontrol, todos los fracasados sacan mala natal, por lo general un 0, en el examen sobre esta importante ley de la conducta humana. Estudia la tabla de análisis comparativo en la lección introductoria y fíjate en las notas que obtienen Jesse James y Napoleón en autocontrol. Estudia a las personas de tu entorno y observa, fructuosamente, que todas las que tienen éxito ejercitan el autocontrol, mientras que las fracasadas permiten que sus pensamientos, palabras y actos estén fuera de su control.
Una forma muy corriente y sumamente destructiva de falta de autocontrol es el hábito de hablar demasiado. La gente sabia, que sabe lo que quiere y está consagrada a conseguirlo, vigila cuidadosamente su conversación. No se puede obtener ningún beneficio de un montón de palabras gratuitas, incontroladas y dichas a la ligera. Casi siempre, suele ser más provechoso escuchar que hablar. De vez en cuando, es posible que la persona que sepa escuchar oiga algo que luego podrá agregar a su colección de conocimientos. Es preciso tener autocontrol para saber escuchar, pero los beneficios logrados bien valen el esfuerzo. Robarle la conversación a otra persona es una manera habitual de falta de autocontrol que no solo es descortés, sino que además priva a quienes lo hacen de muchas ocasiones valiosas de aprender de los demás. Cuando hayas terminado esta lección, deberías regresar a la tabla de autoanálisis de la lección introductoria y volver a ponerte una nota en la ley del autocontrol. Es posible que quieras bajar un poco tu nota anterior. El autocontrol ha sido una de las características recalcadas de todos los líderes de éxito que he analizado mientras reunía material para este curso. Luther Burbank dijo que, en su opinión, el autocontrol era la más importante de las 15 leyes del éxito. Durante todos sus años de paciente estudio y reflexión del proceso evolutivo de la vida vegetal, descubrió que era preciso ejercitar la facultad del autocontrol, a pesar de que estaba tratando con vida inanimada. John Burroughs, el naturalista, dijo prácticamente lo mismo, que el autocontrol estaba entre los primeros en importancia en la lista de las 15 leyes del éxito. La persona que adiestra un autocontrol absoluto no puede ser derrotada permanentemente, como expresó también Emerson en su ensayo sobre la indemnización, puesto que los obstáculos y la oposición suelen desaparecer cuando se enfrentan a una mente decidida que está orientada hacia un fin claro con total autocontrol. Todos los hombres ricos a los que analicé, me refiero a aquellos que se hicieron ricos a través de su propio esfuerzo, daban muestras tan claras de que el autocontrol era uno de sus puntos fuertes, que llegué a la conclusión de que nadie puede ansiar acumular una gran riqueza y conservarla si no ejercita esta cualidad ineludible. Para ahorrar dinero es preciso ejercitar un autocontrol de primera, lo cual, espero, ha quedado bastante claro en la cuarta lección de este curso. Estoy en deuda con Edward W. Bach por la siguiente descripción, bastante colorida, de hasta qué punto tuvo que ejercitar el autocontrol para alcanzar el éxito y ser coronado con la fama como uno de los más grandes periodistas de Estados Unidos. ¿Por qué creo que la pobreza es la experiencia más rica que puede tener un muchacho me gano la vida tratando de dirigir el Lady Home Journal? Y, puesto que el público ha sido de lo más generoso en su aceptación de esta revista, una parte de ese éxito, lógicamente, ha recaído en mí. Por ende, algunos de mis buenos lectores abrigan una opinión que, a menudo me he sentido tentado a amonestar, una tentación a la que ahora cedo. Las personas que me escriben enuncian esta convicción de diversas maneras, pero este fragmento de una carta es una buena muestra. Para usted es muy fácil enseñar sobre el ahorro, puesto que usted no conoce la necesidad de ello. Nos dice, por ejemplo, que debemos vivir con los ingresos de un marido de $800 anuales, como es mi caso, cuando usted nunca ha sabido lo que es vivir con menos de $1000. ¿Se le ha ocurrido pensar, a usted que ha nacido en buena cuna, que los escritos teóricos son algo frío y fútil comparado con la precaria lucha real que muchos de nosotros vivimos, día a día, año tras año, una experiencia que usted no conoce? Una experiencia que usted no conoce. Ahora bien, ¿en qué medida se corresponde esta aseveración con la realidad? No puedo decir si nací de buena cuna. Es cierto que nací en una familia acomodada, pero cuando tenía 6 años, mi padre lo perdió todo y con 45 años tuvo que enfrentar la vida en un país extraño, sin poder cubrir ni siquiera las necesidades básicas. Hay hombres, y sus esposas, que saben lo que significa tratar de recuperar su posición a los 45 años, y en un país desconocido. Yo tenía la desventaja de no conocer ni una palabra de inglés. Iba a una escuela pública y aprendía lo que podía, que era muy poco. Los chicos eran crueles, como suelen serlo, y los maestros se inquietaban, como suele ocurrir cuando están cansados. Mi padre no conseguía encontrar su lugar en el mundo. Mi madre, que siempre había tenido sirvientes a su disposición, se enfrentó a los problemas de las tareas domésticas que nunca había aprendido ni le habían enseñado. Y no había dinero. De modo que, después de la escuela, mi hermano y yo íbamos a casa, pero no a jugar. Las horas posteriores a la escuela estaban dedicadas a ayudar a una madre que cada día estaba más débil por llevar unas cargas que no era capaz de aguantar. No durante días, sino durante años, los dos chicos nos levantamos al alba en el frío y gris invierno,
cuando las camas están tan calentitas para alguien en edad de crecimiento, y nos dedicamos a limpiar las cenizas del fuego del día anterior en busca de algún que otro trozo de carbón que no se hubiera quemado. Y con lo que teníamos o encontrábamos encendíamos el fuego y calentábamos la habitación. Luego poníamos la mesa para un desayuno sobrio, nos marchábamos al colegio e, inmediatamente después de clases, nos dedicábamos a lavar los platos y a barrer y fregar los suelos. Este último trabajo era el más duro, pues lo realizábamos los sábados, cosa que los niños del barrio no veían con excesiva amabilidad, de modo que lo hacíamos al eco del golpe de la pelota contra el bate en el terreno de al lado. Al anochecer, cuando los otros niños podían sentarse junto a la lámpara o estudiar sus lecciones, nosotros dos salíamos con una cesta a recoger madera y carbón en los terrenos adyacentes, o íbamos tras la docena de trozos que habían caído de la tonelada de carbón que había transportado esa tarde algún vecino. Habíamos mantenido ese lugar anhelantemente fijado en la mente durante el día, con la esperanza de que el hombre que transportaba el carbón no se hubiera molestado en recoger esos fragmentos perdidos. Una experiencia que usted no conoce. Que no conozco. A los 10 años obtuve mi primer empleo, lavando las ventanas de una panadería por 50 centavos semanales. 1 o 2 semanas más tarde me dejaron vender pan y bizcochos detrás del mostrador después de la escuela por $1 a la semana, despachando bizcochos calentitos, recién horneados, y un pan que desprendía un perfume delicioso, cuando yo apenas me había llevado una migaja a la boca en todo el día. Luego, los sábados por la mañana hacía una ruta como mensajero de un periódico semanal, y lo que me quedaba lo vendía en las calles. Esto significaba ganar entre 60 y 70 centavos por un día de trabajo. Yo vivía en Brooklyn, Nueva York, y el principal medio de transporte para ir a Coney Island en esa época era el carro tirado por caballos. Cerca de donde vivía, los carros se detenían para dar de beber a los caballos, los hombres se bajaban de un salto y bebían un trago de agua, pero las mujeres no tenían forma de calmar su sed. Al ver esta carencia, los sábados por la tarde y los domingos durante todo el día, yo tomaba un cubo, lo llenaba con agua y un poco de hielo, y con un vaso me iba subiendo a todos los carros y vendía mi mercadería a 1 centavo el vaso. Cuando llegó la competencia, cosa que ocurrió muy pronto porque los otros chicos vieron que trabajar los domingos significaba ganar $2 o $3, empecé a exprimir 1 o 2 limones en mi cubo y a convertir mi líquido en limonada a un precio de 2 centavos el vaso, y en un domingo me sacaba $5. Nuestras dudas son traidoras y nos hacen perder lo bueno que, a menudo, podríamos ganar, por el miedo a intentarlo. William Shakespeare. Más adelante me convertí en reportero por las noches, en ordenanza durante el día y en estudiante de mecanografía a medianoche. La mujer que me escribe dice que ella mantiene a su familia, constituida por su marido y un hijo, con $800 al año, y que yo nunca he sabido lo que eso significa. Yo mantenía a una familia de 3 miembros con $6.25 semanales, menos de la mitad de sus ingresos anuales. Cuando mi hermano y yo, juntos, comenzamos a ganar $800 al año, nos sentíamos ricos. Es la primera vez que entro en estos detalles por escrito para que ustedes puedan saber, de primera mano, que el director del Lady Home Journal no es un teórico cuando escribe o publica artículos que tratan de predicar el ahorro o que reflejan una lucha cuerpo a cuerpo contando con unos ingresos pequeños o invisibles. No hay ni un solo paso, ni un centímetro, del camino de la pobreza absoluta que yo no conozca o que no haya experimentado. Y, habiendo experimentado cada pensamiento, cada sentimiento y cada carencia que afectan a quienes transitan por él, hoy puedo decir que me contento con cada muchacho que pasa por esa misma experiencia. No dejo de lado ni olvido ni una sola punzada de las intensas penurias que conlleva esa lucha. Hoy no cambiaría esos años en los que viví las más terribles adversidades que un muchacho puede conocer o pasar, por ninguna otra experiencia que pudiera tener. Sé lo que significa ganar, no $1, sino 2 centavos. Conozco el valor del dinero, pues no podría haberlo aprendido o conocido de ninguna otra manera. No podría haberme preparado para mi trabajo en la vida de ninguna manera más segura. No podría haber llegado a una comprensión más real de lo que significa enfrentarse al día sin tener ni un centavo en la mano, ni un pan en la despensa, ni un trozo de madera para el fuego, sin nada que comer y ser un chico con el hambre de 9 o 10 niños, con una madre frágil y desanimada. Una experiencia que usted no conoce. ¿Que no conozco? Y, sin embargo, me regocijo en la experiencia, y repito, envidio a cada muchacho que está en esa situación y pasando por ella. Pero, y este es el punto central de mi firme creencia en que la pobreza es una bendición disimulada para un chico, creo en la pobreza como una situación que hay que experimentar,
por la que hay que pasar y de la que luego hay que salir, y no como una situación en la que uno deba perdurar. Algunos dirán, eso está muy bien. Es fácil decirlo, pero ¿cómo puede uno salir de ella? Definitivamente, ninguna persona se lo puede decir a otra. Nadie me lo dijo a mí. No hay dos personas que puedan hallar la misma salida. Cada una debe encontrar la suya. Eso depende del chico. Yo estaba decidido a salir de la pobreza porque mi madre no había nacido en ella, no la podía aguantar y no tenía lugar en ella. Eso me proporcionó el primer elemento fundamental, un objetivo. Entonces respaldé mi propósito con esfuerzo, con la voluntad de trabajar y de hacerlo en cualquier cosa que se presentara, sin importar lo que fuera, siempre y cuando significara una salida. Yo no elegía ni optaba, tomaba lo que venía y lo hacía lo mejor que sabía. Y, cuando no me gustaba mi trabajo, seguía haciéndolo bien mientras lo hacía, pero me encargaba de no tener que hacerlo durante más tiempo del preciso. Utilizaba cada peldaño de la escalera para llegar al siguiente peldaño. Ello envolvía un esfuerzo, pero con el esfuerzo y el trabajo llega la experiencia, el crecimiento, el desarrollo, la capacidad de entender y ser comprensivo, que es la mejor herencia que un muchacho puede recibir. Y no hay nada en el mundo que pueda dársela de una manera tan intensa como la pobreza. Por eso creo tan fervorosamente en la pobreza, que es la mayor bendición que puede recibir un muchacho en la manera de una experiencia sumamente profunda y plena. Pero, como dije antes, siempre viéndola como una situación de la que uno debe salir con su trabajo, no persistir en ella. Para que puedas desarrollar el hábito de un perfecto autocontrol, debes entender la verdadera necesidad de tener esta cualidad. Además, debes entender las ventajas que proporciona a quienes han aprendido a ejercitarlo. Al desarrollar el autocontrol, también desarrollas otras formas que aumentan tu poder personal. Entre las otras leyes que están al alcance de la persona que ejercita el autocontrol está la ley de la revancha. Ya sabes lo que quiere decir revancha. En el sentido que estamos utilizando el término aquí, significa devolver el equivalente y no puramente vengarse, que es como suele utilizarse habitualmente. Si yo te hago un daño, tú tomarás tu revancha a la primera oportunidad. Si yo digo cosas indebidas sobre ti, me harás pagar con la misma moneda, incluso en mayor medida. Por otro lado, si te hago un favor, me lo devolverás en mayor medida si es posible. A través de un uso adecuado de esta ley, puedo conseguir que hagas cualquier cosa que yo quiera. Si quiero que me detestes y utilices tu influencia para perjudicarme, puedo conseguir ese resultado sancionando sobre ti el mismo tipo de trato que quiero que me ocasiones a través de la revancha. Si quiero obtener tu respeto, tu amistad y tu cooperación, puedo conseguirlos ofreciéndote a mi vez mi amistad y mi cooperación. Sé que estamos de acuerdo en estas afirmaciones. Puedes compararlas con tu propia experiencia y verás lo bien que concuerdan. ¿Con cuánta frecuencia has oído el comentario, qué maravillosa personalidad tiene fulanito? ¿Con cuánta periodicidad has conocido a gente con una personalidad que te hubiera gustado tener? El hombre que te atrae mediante una personalidad atrayente simplemente está haciendo uso de la ley de la atracción armoniosa, o la ley de la revancha, pues si las analizas, ambas significan que los iguales se atraen. Vale la pena recordar que el cliente es el agente más importante en cualquier negocio. Si no crees que es así, intenta pasar sin él durante un tiempo. Si estudias, entiendes y haces un uso inteligente de la ley de la revancha, serás un vendedor eficaz y exitoso. Cuando hayas dominado esta sencilla ley y hayas aprendido a usarla, habrás aprendido todo lo que se puede aprender sobre el arte de vender. El primer paso a dar para dominar esta ley, y posiblemente el más importante, es el de cultivar un autocontrol absoluto. Debes aprender a recibir todo tipo de castigos y ofensas sin tomar revancha de la misma manera. Este autocontrol es parte del precio que debes pagar por el dominio de la ley de la revancha. Cuando una persona enfadada comienza a insultarte y a maltratarte justa o injustamente, simplemente recuerda que si tomas la revancha de alguna forma estás siendo arrastrado a su mismo nivel mental y por lo tanto, esa persona te está dominando. Por otro lado, si te niegas a enfadarte, si guardas la compostura y te mantienes tranquilo y sereno, conservas todas las facultades normales para resolver. Tomas a la otra persona por sorpresa. Tomas tu revancha con un arma con cuyo uso no está familiarizada y, en consecuencia, la dominas. Los iguales se atraen. Esto no se puede negar.
Literalmente cada persona con la que entras en contacto es un espejo en el que puedes ver un reflejo perfecto de tu propio estilo mental. Como ejemplo de la aplicación directa de la ley de la revancha, citaremos una experiencia que tuve recientemente con mis dos hijos pequeños, Napoleón y James. Íbamos de camino al parque a dar de comer a los pájaros y a las ardillas. Napoleón había comprado una bolsa de maníes y James una caja de galletas. A James se le ocurrió probar los maníes. Sin pedir permiso, alargó la mano e intentó coger la bolsa. Falló, y Napoleón tomó la revancha con su puño izquierdo, el cual aterrizó de una forma bastante enérgica en la mandíbula de James. Le dije a James: «Mira, hijo, no trataste de conseguir esos maníes de la forma correcta. Deja que te muestre cómo hacerlo». Todo pasó tan rápidamente que, mientras le hablaba a James, no tenía ni la menor idea de lo que le iba a sugerir, pero estaba tratando de ganar tiempo para analizar lo ocurrido e idear una manera de hacerlo mejor que la suya. Entonces me acordé de los experimentos que habíamos estado realizando en relación con la ley de la revancha, de modo que le dije a James: «Abre tu caja de galletas, convídale una a tu hermanito y verás lo que ocurre». Después de hacer unos esfuerzos enormes, logré convencerlo de que lo hiciera. Entonces ocurrió algo increíble, un hecho del que aprendí mi mayor lección sobre el arte de vender. Antes de que Napoleón hubiera tocado una galleta, insistió en colocar algunos de sus maníes en el bolsillo del abrigo de James. Le pagó con la misma moneda. De este sencillo experimento con dos niños pequeños aprendí más sobre el arte de manejarlos de lo que podría haber aprendido de cualquier otro modo. Dicho sea de paso, mis hijos están comenzando a aprender a manipular esta ley de la revancha, lo cual les ahorra muchos combates físicos. Ninguno de nosotros ha llegado mucho más lejos que Napoleón, hijo, y James, en lo referente al funcionamiento y la influencia de la ley de la revancha. Solo somos unos niños crecidos y simplemente influenciables por este principio. El hábito de pagar con la misma moneda se practica de una manera tan universal que podríamos llamarlo adecuadamente la ley de la revancha. Si una persona nos ofrece un regalo, nunca nos sentimos satisfechos hasta que hemos tomado la revancha con uno igual de bueno, o mejor, que el que hemos recibido. Si alguien habla bien de nosotros, nuestra admiración hacia esa persona crece, y así tomamos la revancha. Por el principio de la revancha podemos convertir a nuestros enemigos en amigos leales. Si tienes un enemigo al que quieres convertir en tu amigo, puedes comprobar la verdad de esta afirmación si eres capaz de olvidar esa peligrosa piedra de molino que cuelga de tu cuello, a la que llamamos orgullo, testarudez. Adquiere el hábito de hablarle a tu enemigo con una amabilidad inusual. Desvíate de tu camino para favorecerlo de todas las maneras posibles. Es probable que al principio parezca inconmovible, pero de a poco empezará a dejarse influir y te pagará con la misma moneda. El carbón más ardiente que puedes poner sobre la cabeza de alguien que te ha hecho daño es el carbón de la bondad humana. Una mañana de agosto de 1863, en un hotel en Lawrence, Kansas, obligaron a un joven hombre a que se levantara de la cama. El individuo que lo llamaba era un miembro de las guerrillas de Quantrell y quería que bajara velozmente las escaleras para pegarle un tiro. Aquella mañana, estaban matando gente a lo largo de toda la frontera. Una banda de intrusos había llegado muy temprano para perpetrar la masacre. El guerrillero que llamaba al hombre estaba impaciente. Cuando despertó del todo, se horrorizó al ver por la ventana lo que estaba pasando. Mientras el hombre bajaba por las escaleras, el guerrillero le reclamó que le entregara su reloj y su dinero, y luego quiso saber si era un abolicionista. El hombre estaba temblando, pero decidió que, si iba a morir, no lo haría articulando una mentira. De modo que le dijo que era un sacerdote. Después de haberlo admitido, hizo un comentario que inmediatamente llevó las cosas por otro rumbo. El guerrillero y él se sentaron en el porche mientras la gente era asesinada en todo el pueblo. Tuvieron una larga charla, que se prolongó hasta que los invasores estuvieron listos para irse. Cuando el guerrillero que había estado hablando con el hombre se subió a su caballo para unirse a sus confederados, estaba estrictamente a la defensiva. Le devolvió sus objetos personales, se disculpó por haberlo molestado y le pidió que pensase bien de él. Aquel hombre vivió muchos años después de la masacre de Lawrence. ¿Qué fue lo que le dijo al guerrillero? ¿Qué había en su personalidad que hizo que éste se sentara a hablar con él? ¿De qué hablaron? ¿Es usted un abolicionista yanqui?, había preguntado el guerrillero. Sí, lo soy,
fue la respuesta, y usted sabe muy bien que debería estar avergonzado de lo que está haciendo. Esto llevó el asunto derechamente hacia una cuestión moral y paró en seco al guerrillero. El hombre era tan solo un joven imberbe al lado de aquel aguerrido rufián, pero lanzó al invasor una carga de pruebas morales, y un momento después, éste estaba tratando de demostrar que podía ser una mejor persona de lo que las circunstancias puedan indicar. Después de haber despertado a este habitante de Nueva Inglaterra para matarlo por sus ideas políticas, se pasó 20 minutos en la tribuna tratando de dar una excusa válida. Le relató largamente su historia personal. Le explicó cosas de cuando era un niño difícil que no quería rezar y se puso sentimental al acordarse de cómo una cosa había llevado a la otra, y luego a algo peor, hasta que, bueno, ahí estaba, y era un asunto bastante malo para estar metido en él, compañero. Su última petitoria mientras se alejaba en su caballo fue: bueno, compañero, no piense mal de mí. ¿Eh? El hombre de Nueva Inglaterra hizo uso de la ley de la revancha, tanto si lo sabía en ese instante como si no. Imagina lo que habría ocurrido si hubiese bajado las escaleras con un revólver en la mano y se hubiera enfrentado a la fuerza física con la fuerza física. Pero no lo hizo. Dominó al guerrillero porque peleó contra él con una fuerza que le resultó desconocida. ¿Por qué será que cuando un hombre empieza a hacer dinero, el mundo entero parece abrirse camino hasta su puerta? Piensa en cualquier persona que conozcas que disfrute del éxito económico y te dirá que siempre la están buscando, y que siempre le están ofreciendo insistentemente oportunidades para hacer más dinero. A veces quizás sea preciso que uno se enfrente a la fuerza con la fuerza hasta subyugar a su enemigo o contendiente, pero cuando lo hemos sometido es un momento espléndido para llevar a cabo la revancha, tomándolo de la mano y mostrándole una mejor forma de arreglar la disputa. Los iguales se atraen. Alemania trató de bañar su espada en sangre humana en una despiadada aventura de conquista. Como resultado de ello, ha recibido una revancha equivalente a la mayor parte del mundo civilizado. Eres tú quien debe decidir lo que quieres que hagan los demás y eres tú quien debe conseguir que lo hagan, a través del uso de la ley de la revancha. La economía divina es automática y muy sencilla. Recibimos únicamente aquello que damos. Qué real es que recibimos únicamente aquello que damos. Lo que regresa a nosotros no es lo que querríamos, sino lo que damos. Te imploro que hagas uso de esta ley, no solo para lograr beneficios materiales, sino también, y mejor aún, para alcanzar la felicidad y la buena voluntad con los demás. Después de todo, ese es el único éxito real por el que luchamos. Resumen: en esta lección hemos aprendido un gran principio, y seguramente el principio más importante de la psicología. Hemos aprendido que nuestros pensamientos y nuestros actos hacia los demás son como un imán que atrae hacia nosotros el mismo tipo de pensamientos y el mismo tipo de actos que ocasionamos. Hemos aprendido que los iguales se atraen, ya sea en representación de pensamientos o de la expresión del pensamiento a través de acciones físicas. Hemos aprendido que la mente humana responde, de la misma manera, a cualquier impresión de pensamientos que reciba. Hemos aprendido que la mente humana se parece a la madre tierra en el sentido de que reproduce una cosecha de acción muscular que se corresponde, de forma equivalente, con las impresiones sensoriales sembradas en ella. Hemos aprendido que la amabilidad genera amabilidad, y que la crueldad y la injusticia generan crueldad e injusticia. Una buena risa sana vale lo mismo que 10.000 lamentos y 1.000.000 de suspiros en cualquier mercado de la tierra. Hemos aprendido que nuestros actos hacia los demás, tanto si son de amabilidad o de crueldad, de justicia o de injusticia, vuelven a nosotros, inclusive en mayor medida. Hemos aprendido que la mente humana responde por igual a todas las impresiones sensoriales que recibe. Por lo tanto, sabemos lo que tenemos que hacer para intervenir en cualquier acto que deseemos en la otra persona. Hemos aprendido que el orgullo y la testarudez deben ser separados para que podamos hacer uso de la ley de la revancha de una forma constructiva. No hemos aprendido lo que es la ley de la revancha, pero hemos aprendido cómo funciona y qué es lo que realiza. Por lo tanto, depende de nosotros hacer un uso inteligente de este gran principio. *****, ahora estamos preparados para pasar a la 9ª lección, en la cual hallarás otras leyes que armonizan a la perfección con las que se describen en esta lección sobre el autocontrol. El principiante precisará un gran autocontrol que le permita aplicar la ley más importante de la próxima lección, la cual trata sobre el hábito de hacer más que aquello por lo que te pagan. Esta experiencia le demostrará que el desarrollo de dicho control está más que demostrado por los resultados que emanan de esa disciplina. Si tienes éxito, recuerda que en algún lugar, en algún momento,
alguien te echó una mano o te transmitió una idea que te hizo adelantar en la dirección adecuada. Recuerda, también, que estarás en deuda con la vida hasta que ayudes a alguna persona menos afortunada que tú, como te ayudaron a ti. La evolución del transporte, una charla con el autor después de la lección. Nada es indestructible, excepto el cambio. La vida se asemeja a un gran calidoscopio ante el cual el tiempo siempre está transformando, cambiando y reorganizando el espacio y a los actores. Nuevos amigos están consecutivamente reemplazando a los viejos. En cada corazón está la semilla de la malicia y la de la justicia. Todo ser humano es un criminal y un santo, y cuál de los dos se impondrá dependerá de la oportunidad del momento. La honestidad y la deshonestidad dependen, en gran medida, del punto de vista individual. El débil y el fuerte, el rico y el pobre, el ignorante y el bien informado cambian entre sí sus lugares continuamente. Conócete a ti mismo y conocerás a toda la humanidad. Solo hay un logro verdadero, y ese es la capacidad de pensar correctamente. Avanzamos con la procesión o detrás de ella, pero no podemos quedarnos inmóviles. Nada es permanente, excepto el cambio. En la historia del transporte se puede ver, paso a paso, cómo el cerebro del hombre se empezaba a expandir. Cuando descubrió cómo enganchar un buey a un carro, de esa forma, evitar la fatiga de tener que tirar de la carga, eso fue un gran paso hacia adelante. Fue utilidad práctica, pero cuando se empezó a usar la diligencia, eso fue utilidad y estilo. Aún así, el hombre no estaba satisfecho, y esa insatisfacción produjo la locomotora primaria. En la actualidad todos esos métodos de transporte han sido descartados, excepto en ciertas regiones poco civilizadas o poco desarrolladas del mundo. El hombre que tira del carro, el buey que tira de la carreta, la diligencia y la locomotora primaria, todos corresponden a épocas pasadas. Desde el primer tipo de locomotora, se ha desarrollado una máquina poderosa capaz de tirar de 100 vagones de mercancías, confrontada con el vagón pequeño y ligero que podía arrastrar la original. Los automóviles que viajan a la velocidad de 120 km por hora ahora son tan normales como lo fueron los carros de 2 ruedas en el pasado, y además, están al alcance de todo aquel que los quiera. Y, aun así, la mente del hombre todavía no estaba satisfecha. Los viajes por tierra eran demasiado lentos. Al llevar la mirada hacia arriba, miró a los pájaros elevándose sobre los elementos y se decidió a superarlos. Estudia la palabra decidió, porque cualquier cosa que el ser humano se decida a hacer, la hace. Dentro del corto periodo de 15 años, el hombre ha dominado los aires y ahora viaja en avión a una velocidad de 240 km por hora. El hombre no solo ha logrado que el aire lo transporte a una velocidad asombrosa, sino que ha aprovechado el éter y ha conseguido que transporte sus palabras alrededor del planeta en una fracción de segundo. Hemos estado describiendo el pasado y el presente. El siguiente paso hacia adelante que el ser humano dará en relación a los medios de transporte será una máquina que volará por el aire, circulará sobre el suelo y se deslizará sobre el agua, a discreción del hombre. El objetivo de este ensayo es hacerte pensar. Cualquier influencia que te haga pensar, también te hace más fuerte mentalmente. Los inspiradores de la mente son esenciales para el crecimiento. Desde los tiempos de los carros tirados por el hombre hasta nuestros días de autoridad de los aires, el único progreso realizado por cualquier persona ha sido el resultado de alguna influencia que estimuló su mente y la impulsó a una acción superior a la normal. Las dos mayores influencias que hacen que la mente humana crezca son el impulso de la necesidad y el impulso del deseo de crear. Algunas mentes se desarrollan solamente después de haber experimentado el fracaso, la derrota y otras formas de castigo que la llevan a una mayor acción. Otras mentes se apagan y mueren al ser castigadas, pero crecen hasta unas alturas sorprendentes cuando se les da la oportunidad de usar sus fuerzas imaginativas de una forma creativa. Todo el periodo descrito como el pasado fue una época en la que el impulso era el de la necesidad. En el periodo descrito como presente, el impulso ha sido una mezcla de necesidad y deseo de crear. El periodo descrito como futuro será uno en el que el intenso deseo de crear será el único impulso que hará prosperar a la mente del hombre hasta alturas con las que todavía no ha soñado. Es una larga distancia la que va desde los tiempos del carro tirado por el hombre hasta el presente, y en ella el ser humano ha aprovechado el rayo de las nubes y ha logrado que haga girar las máquinas que realizarán en un minuto el mismo servicio que 10.000 hombres harían en un día. Pero si la distancia ha sido larga,
El desarrollo de la mente humana ha sido equivalentemente grande y ha bastado para que acabemos haciendo el trabajo del mundo con máquinas que las fuerzas de la naturaleza, no los músculos del hombre, ponen en marcha. Los cambios evolutivos en los medios de transporte han ocasionado otros problemas que la mente humana debe resolver. El automóvil ha llevado al hombre a erigir más y mejores carreteras. El automóvil y la veloz locomotora combinados han creado peligrosos cruces que cada año terminan con miles de vidas. Ahora la mente humana debe responder al impulso de la necesidad y hacer frente a esta incidencia. Guarda este ensayo y recuerda esta profecía. En un plazo máximo de 5 años, todos los pasos a nivel del país estarán considerablemente protegidos contra los accidentes automovilísticos y el automóvil mismo será el que opere el sistema de protección, un sistema que será seguro y eficaz, y que funcionará tanto si el conductor del automóvil está dormido como si está despierto, borracho o sobrio. Echemos ahora una breve mirada a la maquinaria de la imaginación del hombre, pues funciona bajo el estímulo del deseo de crear. Alguna persona imaginativa, quizá alguien que nunca ha hecho nada notorio y que potencialmente no volverá a hacer algo que valga la pena, creará un sistema de protección para los pasos a nivel que marchará con el peso del automóvil. Dentro de la distancia requerida del paso a nivel, una plataforma similar a la de una gran balanza de mercancías cubrirá toda una zona de la calzada. En cuanto el automóvil se suba a la plataforma, su peso hará que baje una barrera, que suene un gong y que se prenda una luz roja delante del automovilista. La barrera se elevará en un minuto, dejando que el conductor pase por encima de las vías, obligándolo, de ese modo, a parar, mirar y escuchar. Si tienes una mente sumamente imaginativa, tú puedes ser una de las personas que creen este sistema y recojan los beneficios de esta venta. Para ser práctica, la mente imaginativa debería estar siempre alerta en busca de formas y medios para desviar por canales útiles el movimiento y la fuerza excesivos. La mayoría de automóviles son demasiado pesados en comparación con la carga que llevan. Este peso se podría aprovechar haciendo que le facilite al automovilista una protección en los pasos a nivel. Recuerda, el objetivo de este ensayo es darte simplemente la semilla de la sugerencia, no el producto acabado de un invento listo para ser montado y brindar un servicio. El valor para ti de esta sugerencia habita en la posibilidad de pensamiento que le puedes dedicar, con lo que desarrollarás y expandirás tu propia mente. Estudiate y averigua a cuál de estos dos principales impulsos para actuar responde tu mente con más naturalidad, al impulso de la necesidad o al deseo de crear. Si tienes hijos, estúdialos y determina a cuál de estos dos motivos responden más naturalmente. La imaginación de millones de niños ha sido oprimida y retardada por unos padres que eliminaron el impulso de la necesidad tanto como pudieron al hacer que las cosas sean fáciles para tus hijos. Podrías estar privando al mundo de un genio. Ten en cuenta que la mayor parte del progreso hecho por el hombre ha sido consecuencia de una necesidad amarga y penetrante. Asterisco, 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 no precisas ninguna prueba de que los métodos de transporte han experimentado un continuo proceso de evolución. Tan marcado ha sido el cambio, que el modelo de automóvil antiguo ahora induce risas dondequiera que la gente lo encuentre por la calle. La ley de la evolución siempre está en funcionamiento en todas partes, cambiando, derribando y reconstruyendo cada elemento material en este planeta y en todo el universo. Pueblos, ciudades y vecindarios están advirtiendo cambios constantes. Vuelve al lugar donde vivías hace 20 años y verás que no reconoces el lugar ni la gente. Nuevas caras habrán hecho su aparición. Las viejas habrán cambiado. Nuevos edificios estarán ocupando el lugar de los viejos. Todo parecerá diferente, porque todo será distinto. La mente humana también está experimentando un cambio constante. De no ser esto cierto, nunca habríamos crecido más allá de la edad mental infantil. Cada 7 años, la mente de una persona normal logra un desarrollo y una expansión perceptibles. Precisamente durante estos cambios periódicos de la mente podemos dejar los malos hábitos y sembrar otros mejores. El ser humano tiene la suerte de que su mente está experimentando un proceso continuo de cambio ordenado. La mente que es impulsada por la necesidad o por el afán de crear se desarrolla más rápidamente que la mente que nunca es incitada a una acción mayor que la precisa para la subsistencia. La facultad imaginativa de la mente humana es la mejor maquinaria que se ha creado jamás. De ella han salido todas las máquinas y todos los objetos fabricados por el hombre. Detrás de las grandes industrias, de los grandes ferrocarriles, bancos y empresas comerciales, está la todopoderosa fuerza de la imaginación. Obliga a tu mente a pensar.
Hazlo convirtiendo las viejas ideas en nuevos planes. En un análisis final, todo gran proyecto y todo negocio o éxito industrial destacable que puedas nombrar no es otra cosa que la aplicación de una combinación de planes e ideas que han sido usados con anterioridad de alguna u otra forma. Detrás del martillo que golpea con el que se forja el acero, detrás del clamor del taller el buscador puede hallar el pensamiento que es siempre el maestro del hierro y el vapor y el acero, que se eleva por encima del desastre y lo pisa con su rueda. El esclavo del trabajo puede inquietarse y fallar o trabajar con golpes vigorosos, pero detrás de él está el pensador, el hombre de mirada clara que sabe, porque en cada arado o machete, en cada pieza y parte y totalidad, debe estar el cerebro del trabajo, el que le da un alma a la labor. Detrás del sonido del motor, detrás de las campanas que repican, detrás del golpeteo del martillo, detrás de las grúas que se columpian, está el ojo que los examina, observando a través de la tensión y el esfuerzo, está la mente que los proyecta. Detrás de la fuerza muscular, el cerebro. El poder de la caldera hirviente, la fuerza del empuje del motor, la fortaleza del trabajador sudoroso, en ellos confiamos enormemente, pero detrás de ellos está quien los proyecta, el pensador que hace avanzar las cosas, detrás del trabajo, el soñador que hace que el sueño sea una realidad. Vuelve a leer este ensayo dentro de 6 meses o un año y verás que te contribuye mucho más que en la primera lectura. El tiempo le da a la ley de la evolución la oportunidad de expandir tu mente para que puedas ver y entender más. Aún no he encontrado a ningún hombre valioso que no tenga el arrojo de asumir la responsabilidad de sus propios errores sin que lo hayan acusado. Y ahí lo tienen, el esclarecedor capítulo 8 de La ley del éxito, de Napoleón Hill. Espero que hayan encontrado estas enseñanzas tan inspiradoras como yo. Si disfrutaron del vídeo, no olviden dejar su like, suscribirse para más contenido motivador y compartir sus pensamientos en los comentarios. Nos vemos pronto para explorar más secretos hacia el éxito. Hasta la próxima.